Por acá tenemos otros problemitas de aplicación. El anterior es un problema de contexto, un problema, digamos, de nuestra vida cotidiana. En este caso tiene que ver con las pantallas de los celulares, pero también puede ser problemas que sean puramente de contexto matemático. En este caso son figuras de geometría y se nos piden el valor de las letras. Por ejemplo, para la primera figura que tenemos acá, se nos pide el valor X. Entonces, bueno, vamos a observar un poquitito más, vamos a analizar un poquitito este triángulo. Este es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales. Un lado mide 15, el otro lado mide 15. Recordemos que cuando el triángulo es isósceles, por acá tenemos la altura y recordemos que esa altura que ahorita estoy subrayando parte a la base a la mitad. Siempre que el triángulo sea isósceles, pues la altura que está sobre el lado diferente lo va a partir a la mitad. Entonces eso quiere decir que me va a quedar medidas a cada lado de 5 y 5. Esos 10 se parten por la pura mitad. Observemos, por supuesto, que acá vamos a tener ángulos de 90 y eso quiere decir que este triángulo que tenemos aquí, que es un triángulo isósceles, se nos está partiendo en dos triángulos rectángulos. Por acá estoy sombreando con rojo uno de esos triángulos rectángulos y es con este triángulo rectángulo que vamos a trabajar. Dicho sea de paso, ambos son iguales. Los dos triángulos rectángulos en los que se parte nuestro triángulo son congruentes. ¿Cuáles son las medidas? Bueno, acá vamos a tener los catetos, lo logramos identificar, ¿sí? Entonces, un cateto va a medir 5 y el otro cateto es la X. Y el valor de 15 va a corresponder a la hipotenusa. Recordemos siempre, triángulos rectángulos los asociamos con la letra L y los dos lados que forman esa letra L son los catetos. Entonces, el otro asunto importante por recordar es en sí la relación que establece el teorema, que sería, vamos a ponerla por acá, son los cuadrados de los catetos. Sumamos esos cuadrados de los catetos y eso siempre nos va a dar igual al valor de la hipotenusa al cuadrado. Ese que acabo de escribir allí en negro es en sí el teorema del Pitágoras. Entonces, el valor de uno de los catetos es la letra X, que aún no conocemos su valor numérico, pero de forma nominal es la letra X. El otro cateto es el número 5. Y por último, la hipotenusa, su medida es 15. Entonces, recordemos, vamos a obtener la medida de los cuadrados que podamos obtener. 5 al cuadrado es 5 por 5. El valor de la letra al cuadrado aún no lo tenemos porque no sabemos cuánto vale la letra. 5 al cuadrado es 5 por 5 y eso nos da 25. Vamos a colocar el igual y ahora 15 al cuadrado. Recordemos que 15 al cuadrado sería 15 por 15. Y en este caso, 15 por 15, recordemos 225. Entonces, veamos ahí los pasos. Primero, identificar quiénes son los catetos y quién sería la hipotenusa. Luego, establecer la relación del teorema, que siempre va a ser la suma de los catetos al cuadrado es igual a la medida de la hipotenusa al cuadrado.
Averiguamos esos cuadrados y por último vamos a despejar ese valor de x. Recordemos que es despejar, es dejar solita la x para ver exactamente cuál es su valor numérico cuando tengamos ya x igual a tal cantidad. Entonces procedemos a despejarla, o sea, dejarla solita utilizando operaciones inversas. Aquí tenemos que a x al cuadrado le estamos sumando 25, porque eso establece el teorema. ¿Cómo voy a eliminar ese 25 que suma? Con un 25 que reste. Entonces, justamente así vamos a proceder. Restamos 25, se va a eliminar de ahí el 25 y recordemos que al otro lado, al lado derecho de la igualdad, tenemos que restar ese 25. Entonces, en otras palabras, visualmente, el número que vamos a tener aquí sumando del otro lado del igual lo vamos a ver restando en el momento que lo eliminemos. Y entonces aquí vamos a tener que x al cuadrado va a ser 225 menos 25. Eso nos va a dar 200. Y ahora, ¿cómo vamos a eliminar un 2 que eleva en una potencia? Recordemos, la operación inversa de la potencia sería la raíz y esa raíz la vamos a visualizar del otro lado del igual. Entonces, el valor de x sería la raíz de 200. Vamos a hacer la aproximación a como se nos solicitó en las indicaciones, que sería con 2 decimales. Y en una aproximación con 2 decimales, acá nos podemos apoyar con la calculadora, sería 14,14. No olvidemos encerrar en un rectángulo nuestra respuesta final.